el doctor Ángel Valderas Puga, a quien admiro, a quien respeto y a quien aprecio su generosidad siempre con este espacio libre como el viento, miembro de esta familia sin censura. Querido Ángel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Estimado Vicente, pues muy buenas tardes en este viernes 14 de enero. Pues aquí estamos cuando se puede y que me invitan y mi agenda me lo permite. Eso. Pues aquí andamos. Ya ves que, bueno, me han solicitado mucho ahora, sobre todo por las cuestiones de la reforma energética, pero aquí estamos al pie del cañón, Vicente, apoyando todos los esfuerzos de Sin Censura por elevar la calidad del debate y por desmentir las mentiras de estos medios chayoteros que, por lo que yo veo, cada vez son más cínicos. Hablando de cínicos, ¿cómo ves al Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación, hoy coordinador de la bancada del PRI, la chiquillada del PRI en el Senado de la República, senador plurinominal, por cierto, entregó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las firmas para la acción de inconstitucionalidad contra la ley de hidrocarburos aprobada en mayo de 2021 por la mayoría de Morena y sus aliados. Misma dice que, entre otras cosas, otorga facultades discrecionales al gobierno en materia de contratos. Mira nada más, ahora me resultaron muy apegados a la ley, muy comprometidos con el país, estos que ya gobernaron y que se sirvieron con la cuchara grande, doctor. No solo, Vicente, además dejaron una herencia de un país petrolero, un dilapidar, la herencia de una riqueza que nos dejaron a toda la nación, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con la nacionalización del petróleo. Me parece hasta ridículo que se interponga un recurso inconstitucional cuando ayer en la serie esta de La Luz de la Reforma que conduzco para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, tuve la oportunidad de entrevistar a un consultor de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pues quien confirma lo que muchos nos dimos cuenta, una violación permanente de los artículos 25, 27 y 28 que norman el sector energético en México, no nada más hidrocarburos, sino también energía eléctrica, y en la cual no dijeron nada, Vicente, absolutamente nada. Las violaciones fueron flagrantes durante decenas de años, ya no durante años, sino durante decenas de años. Me parece que están ya fuera de la realidad, me parece que los intereses personales de corto plazo de algunos políticos ligados a una serie de empresas del sector energético extranjeras, que lo subrayo siempre, extranjeras, pareciera ser que no se dan cuenta que pues desde julio de 2018, paulatinamente, las cosas han ido cambiando en este país. Hoy tenemos mucho más acceso a la información y pues yo a esto le llamo litigar en contra de la patria, litigar en contra del propio país, es sencillamente traición a la patria. El hecho de que incluso señales que tu gobierno va a controlar el sector energético y lo ves como malo, pues es un dogma neoliberal que vemos que a nivel mundial, y la pandemia, digamos que ayudó a develar eso, pues llevó a un rotundo fracaso a toda una serie de países, y es evidente pues que hay que jalar en otra dirección. Yo esperaría que los ciudadanos, que la ciudadanía, todavía aquellos que votan por el PAN o por el PRI, pues yo veo un PRI de salida, lo que no vimos en 2000, Vicente, cuando se pensaba que Vicente Fox podría ser un poco coherente con la palabra empeñada en su campaña electoral, cuando en realidad lo que vimos pues fue un entreguismo absoluto, simplemente un cambio de partido en el poder. Los panistas, yo sostengo, nos salieron igual o peor de corruptos que los priistas, igual o peor de irresponsables hacia la nación,
Y pues yo hasta quisiera agregar, Vicente, un ligero toque psicológico de que hasta tienen envidia de lo que un gobierno en 3 años, con las restricciones derivadas de la pandemia, que ha durado 2 años, con los efectos económicos que ha tenido, con un sistema de salud que heredaron totalmente hecho un desastre, con un déficit de 250,000 médicos, un déficit de 430,000 enfermeras, un déficit de 250,000 camas de hospital, un desmantelamiento de Birmex que impidió a este gobierno en tiempos rápidos tener una vacuna propia, sin ventiladores, sin mascarillas, sin equipo médico, sin miles de especialistas que este país necesita para afrontar una pandemia. No nada más todos, infectólogos, virólogos, epidemiólogos, anestesiólogos, neumólogos, expertos en salud pública. No dejo de ver en este tipo de iniciativas una especie como de envidia de lo que se está pudiendo hacer con una restricción de recursos, sin pedir prestado al exterior y avanzar, por un lado, con grandes obras de infraestructura pública, con un gobierno con una verdadera austeridad republicana, comenzando desde arriba, algo que los señores del INE no han entendido, y pues pareciera ser que los únicos recursos que les quedan pues son este tipo de detallitos, ¿no? Yo los veo ya como chispitas, como patadas de ahogado, como lo último que pueden hacer, todavía perdiendo un poco la compostura y más que tratando de proponer, tratando de obstaculizar lo más que se pueda al gobierno de la 4T. Pues qué interesante siempre escucharte, doctor, hablar de estos temas. Y déjame darle la bienvenida a la mesa de diálogo a 2 amigas, a 2 compañeras de ruta, de camino en este andar, hablando sin censura, a 2 mujeres comprometidas con la verdad. Le agradezco mucho a María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, que siempre esté al pie del cañón. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Te saludo con mucho gusto. Bien, muy bien, Vicente, muchas gracias. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu público, con cosas muy interesantes que vamos a platicar hoy. Claro que sí, y también saludo a la escritora y titular del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco. ¿Cómo estás, querida Beatriz? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros, a tu equipo y a tu auditorio. Muchas gracias por recibirnos en tus pantallas. Propongo, nada más propongo, no puedo exigir ni ser autoritario. Propongo que iniciemos con el artículo que publica precisamente Beatriz Aldaco, porque creo que nos da mucha carnita para platicarlo, si me permiten, doctor María de los Ángeles. Y es muy interesante lo que publica Beatriz Aldaco en Regeneración MX en su columna Suave Matria. De fallidos intelectos, lo que Sergio Aguayo desnuda en un tuit. Sergio Aguayo asegura que los intelectuales le ganaron a López Obrador en aprobación social. ¿Cuáles son sus argumentos? Y dice Beatriz Aldaco: en un tuit publicado hace un par de días, Sergio Aguayo declaró que en una entrevista había expresado una frase que requiere sustentarse. Es esta: los intelectuales le ganamos en aprobación social al presidente. Acto seguido anunció sus fuentes. 2 textos publicados por Alejandro Moreno en El Financiero. En 2021 el presidente tuvo una aprobación promedio de 61%. En una encuesta de noviembre de 2021, el 84% de los ciudadanos piensan que debe invertirse más en ciencia y el 83% que las universidades mejoran al país. No solo exuda Aguayo arrogancia y un alarde de superioridad cuya explicación y pertinencia queda en la opacidad, sino que equivoca el camino al situarse como miembro de un gremio, clase, agrupación, élite, sin, como él mismo aduce con respecto a su pifia pronunciada en la entrevista, sustentar esa exótica adscripción.
Estos son los reparos que nos suscita el mareado mensaje tuitero del opinante. 1. Percibe que hay una competencia entre el presidente y los intelectuales. ¿Le ganamos? Como si estuviera contendiendo en una carrera de atletismo, en una pelea de box o en un partido de fútbol. 2. Ignora que es inválido establecer comparaciones entre objetos, sujetos o entidades de naturaleza distinta. ¿Será eso un reflejo de cómo reúne elementos disímbolos en sus trabajos académicos? Eso no produce más que conclusiones cerradas o amañadas. 3. No es válido comparar encuestas con objetivos y preguntas distintas. Pretende hacer válida una comparación que intrínsecamente es inapropiada entre A, la aprobación del presidente, y B, lo que la gente piensa de la inversión en ciencia y los beneficios que brindan las universidades del país. 4. Solo en la primera encuesta mencionada se habla de aprobación. En la segunda y tercera encuesta no se somete nada a aprobación. Se trata de opiniones específicas sobre temas genéricos que no tienen estrictamente nada que ver con los contenidos de la primera. 5. No se puede inferir lo que se dice de la ciencia y de las universidades corresponda automáticamente a los intelectuales. Es decir, intenta asentar que todo aquel que se dedica a la ciencia y labora en una universidad es un intelectual. La falacia se cuenta sola. 6. Primero expresa la frase y luego, tras las críticas, busca el sustento. Normalmente se hace al revés, con mayor razón si se trata de alguien que se jacta de intelectual. Primero se elaboran las ideas con base en argumentos sólidos y después se transmiten, se difunden. 7. Parte del sustento debió ser por qué se asume como intelectual. ¿Cuál es su definición de intelectual? La suya, la muy particular de Aguayo. Queda en el aire la respuesta, así como quedó desolada, sin asideros, su absurda afirmación inicial. 8. ¿Por qué se asume con derecho a hablar en nombre de todos los intelectuales? Los intelectuales le ganamos. ¿Qué intelectuales? ¿Todos los del país? ¿Solo los de las universidades? ¿Únicamente los dedicados a la ciencia y no a las humanidades? ¿Cuáles intelectuales? 9. Le faltó hablar de las intelectuales, a menos que haya decidido ser incorrecto en el campo del lenguaje inclusivo. No es que pensemos que Aguayo sea un mal académico, pero normalmente el que es íntegro, esforzado y congruente suele trasladar una característica imprescindible en ese terreno, el rigor, el discurso empleado en otras plataformas de comunicación y en las redes sociales. En ese sentido, Sergio se ha puesto a sí mismo un examen que reprobó. Si no es mal académico, sí es un pésimo articulador de opiniones, dice Beatriz Aldaco. Beatriz, inicio contigo. Bueno, pues es que tú sabes que no soy realmente una analista política en el estricto sentido de la política. Más bien lo que yo intento hacer y he intentado hacer con este grupo de autollamados intelectuales como Aguilar Camín, como Enrique Krause y otros, entre ellos Sergio Aguayo, que se autoerige como intelectual y como portavoz de un gremio, de un grupo, grupúsculo, élite, como digo en el artículo, como representante de estos intelectuales. O sea, no solo se llama intelectual a sí mismo, sino que se jacta de hablar por todos los intelectuales. Entonces, esta gran contradicción que también lo hice también con un artículo de José Woldenberg, con 2 artículos de José Woldenberg, que arrojan la distancia tan grande que hay entre lo que se supone que debe ser un intelectual, que cuida el discurso, que elabora discursos con lógica, con argumentos, con fundamentos, donde lo que prevalece es el análisis, cómo hay una discordancia tan impactante y tan, pues, que nos defrauda realmente entre el discurso que les leemos en los libros, algunos de ellos, porque no todos los libros de ellos son buenos, y lo que arrojan en las redes sociales. Entonces, lo que ocurre es que realmente la conclusión a la que uno puede llegar es, bueno, ¿realmente los buenos libros que escribieron, los escribieron ellos o se los escribieron algunos amanuenses contratados, alumnos destacados? O sea, es lo que realmente queda de esto, de esta comparación.
porque no es posible que se les vayan cuestiones tan elementales de una manera tan fácil cuando están escribiendo en redes sociales o difundiendo sus posturas en redes sociales. Otra explicación puede ser que están tan enojados que les gana la víscera, que les gana el coraje, que les gana las pasiones, el resentimiento y la frustración, y entonces eso opaca su intelecto, eso opaca sus neuronas y hace que lancen al ruedo de la opinión pública este tipo de expresiones, este tipo pues de párrafos tan afortunados, tan desafortunados que realmente asombra. Y es de veras, me dice, bueno, ¿por qué lo haces? Porque yo creo que hay que estarlos desnudando a ellos. O sea, yo no creo en esto de no nombrarlos para que se olvide de su presencia, su función o su papel en esta etapa de la historia de México, de la política mexicana. Yo creo que hay que seguirlos desnudando, hay que seguirlos poniendo en evidencia mientras estén apareciendo ellos y estén dominando, porque lo hacen, a un sector de la población que todavía los sigue, que todavía cree en ellos, que no suele reparar en esos actos fallidos del lenguaje y de la escritura de esos personajes. Y de veras que los toma uno y parece que están cortados con la misma tijera, tienen el mismo perfil. El mismo perfil de académicos, algunos de escritores, de investigadores de centros de investigación prestigiados como el Colegio de México, la UNAM u otros, directores de revistas que antes nos parecía realmente que tenían mucho que aportar, pero afortunadamente a lo largo de estas décadas muchos se nos ha ido quitando el velo de los ojos y ellos mismos se exhiben solos. Ellos se exhiben solos con sus discursos. Siento como que están arrojados a las redes sociales solos, huérfanos de sus amanuenses, de sus asesores, y ahora ya entonces vemos lo que realmente son. Huerta del Río. Creo, María de los Ángeles, que este es un tema interesante para arrancar la mesa de diálogo. ¿Cuál es tu opinión? María de los Ángeles. Sí, Vicente, mira, yo tengo hoy varias cosas que decir sobre este y los demás temas, pero algo muy importante de lo que dice nuestra compañera que se deriva de eso es, ¿cuál es la historia de los fracasos de todos los intelectuales, entre comillas y paréntesis, orgánicos, gracias a los cuales se legitimó un régimen lleno de robo y corrupción? ¿Qué papel jugaron? Porque me parece que lo que nosotros ahora tendremos que hacer, yo invito a que la oposición ahora sí, se ponga no solamente con estas críticas a nuestro gobierno, que francamente son muy ridículas, sino que ¿cómo puede comparar, ¿no? Como lo dice ahora la compañera, la popularidad de un presidente con si a ellos no los conoce nadie, son un círculo rojo de personas que cobraron mucho dinero en los anteriores sexenios y que hoy, como ya no lo están cobrando, están muertos de coraje hablando mal del gobierno. Eso es a lo que se reduce Aguilar Camín, este tipo, ¿cómo se llama? Del que estamos hablando, se me fue el nombre ahorita. Todos ellos que se sienten Leo Zuckerman, ¿no? Todos, ¿quiénes son? ¿A quién responden? ¿Qué es lo que han hecho estos disque intelectuales para el beneficio del desarrollo nacional? Pero más aún, habríamos de ponernos a tomarle las placas para demostrarle a la sociedad mexicana que se dedicaron sistemáticamente a legitimar a los gobiernos del robo, de la corrupción, del neoliberalismo. Todos los gobiernos que empobrecieron brutalmente a este país, que lo saquearon, fueron apoyados por un grupo así de intelectuales. Ahí está Aguayo. Ahí adentro está Denise Dresser. Ahí adentro está todos los que ahora
se sienten muy enojados por esta transformación. Yo creo que deberíamos, yo tengo ganas de voy a iniciar una investigación en dos sentidos. Una, para recordarles todo lo que callaron. ¿Qué dijo este señor Aguayo cuando la reforma eléctrica, de la corrupta reforma eléctrica que hoy nos tiene con tantos problemas? ¿Qué dijo él ante la corrupción monumental de García Luna y Peña Nieto? ¿Qué dijo él cuando Calderón le pegó al avispero y se murieron miles, tal vez millones de personas en este país que dejaron como un cementerio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos en favor de la población y de la sociedad? Están enfermos de coraje porque ahora no están recibiendo el dinero, la revista Vuelta, todos los que ahora están, la propia Carmen, mira, yo oigo a Carmen Aristegui y digo, bueno, ¿en qué momento, no? La mujer esta, la del libro, tu amiga, ¿cómo se llama? ¿En qué momento? Anabel Hernández. Anabel Hernández. ¿En qué momento que ellas que habían contribuido, de algún modo contribuyeron a que este régimen lo pudiéramos tirar, ahora se la pasan añorándolo, se la pasan hablando mal del gobierno? Dan pena. La verdad es que da pena, pero de Aguayo y de todos los demás de la revista Vuelta y de todos podríamos hacer un análisis, tomarle las placas históricas y ver cuál ha sido su desempeño en los últimos 10 o 15 años, cómo favorecieron y cómo fueron favorecidos por el poder en turno y por qué ahora están diciendo lo que están diciendo. Me parece que eso es lo que tendríamos que hacer, si somos serios, para regresarles y restregarles en la cara, que nunca o casi nunca hablaron en favor de los intereses del pueblo, a favor de los intereses de que la gente, fíjate, la gente estaba siendo robada, empobrecida, la seguridad pública en manos de delincuencia organizada como García Luna y sus secuaces. O sea, todo eso que pasaba en este país, ¿cuándo dijeron algo realmente contundente? ¿Cuándo enfrentaron con valor, con realmente fuerza al poder en turno? ¿Cuándo? No me acuerdo nunca de ninguno. Sacas una crítica, como dice Gerardo Fernández, ¿no? Una crítica pedorra de vez en cuando. No, pues es que esto está mal, ¿verdad? Porque qué barbaridad. ¿Pero los viste alguna vez luchando en favor del pueblo? ¿En contra del PRI o del PAN y de todas las barbaridades que estaban haciendo? ¿Tú recuerdas alguno de ellos que realmente tuviera una postura crítica, severa, contundente y valiente? Yo no lo recuerdo de ninguno. Y alguna vez voy a hacer una investigación para demostrar ahora de manera gráfica qué cobardía han tenido ellos y qué papel de legitimadores del poder corrupto en turno tuvieron durante todo el neoliberalismo. Alguien lo tiene que decir fuerte. Tal vez sea yo, voy a ver si tengo tiempo para hacer la investigación, amigo. Claro que sí. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿opinas sobre esto de los intelectuales y de los Sergio Aguayos que andan por ahí? Pues mira, Vicente, en primero un gran saludo a María de los Ángeles y a Beatriz. Sí leí el artículo de Beatriz, me recordó mucho lo que yo trato en mis cursos de matemáticas con mis estudiantes, futuras ingenieras y futuros ingenieros, cuando quieren comparar cosas incomparables. Y yo pues hasta le exagero porque le digo, a ver, joven, estás comparando macetas contra estuches de lentes, bandejas con focos, lobos marinos con libreros, molcajetes con drones. Es verdaderamente risible. A mí me preocupa, digamos, me exhibe que un autollamado intelectual, como señala María de los Ángeles, porque se autonombran intelectuales, también lo dijo Beatriz, tengan un nivel de análisis tan patito. Y ahorita María de los Ángeles toca un punto que tenemos que tocar de manera permanente. Conocemos su historia, conocemos sus nombres, vendieron su alma al diablo apoyando el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari en 1988, igual que hicieron los panistas.
se vendieron por canonjías, y estas canonjías en el mundo de la academia, del cual yo vengo, del cual he vivido durante décadas, ahí yo notaba, te puedes vender por canonjías, por becas, por cargos públicos, por consultorías, por asesorías, para ti o para tus familiares o para tus favorecidos, por estímulos, por pertenencia a círculos académicos, por subvención a tus publicaciones que si no nadie lee, por viajes al extranjero. Yo trabajé mucho tiempo en el extranjero y lo que yo observé como académico es que quien invita paga, que normalmente no es que a mí México me tuviera que pagar los viajes al extranjero. A mí siempre quien me invitó fuera me pagaban los viajes, no que mi país me tenía que pagar los viajes. Si a otro país le interesa tu trabajo académico, te invitan y pagan porque les interesa tu trabajo. Pero ya cuando tienes que recurrir a tu propio país, pues es que parecen como autoinvitaciones. Se oye muy feo, pero ni modo. A veces la metáfora que yo veo es como aquellos perros que ladran para que les echen un hueso, se los echan y luego ya se callaban. Y hay que recordar, porque recordemos que en 2019, aquella lista que sacan de personajes que hoy, por ejemplo, se consideran a sí mismos como intelectuales, tenemos el caso de Beatriz Pajés y sus 57 millones que se les daba en publicidad, más 12 millones por otros servicios, a la editorial Cruzada. Y eso mismo que vimos con Ricardo Rocha, con Ricardo Alemán, con Raimundo Rivapalacio, con Pablo Iriart, con Marta de Baile, lo vimos también en el mundo de la academia. Yo antes notaba cierta coherencia en los análisis de Aguayo, pero ahorita María de los Ángeles acaba de tocar esa situación que muchos creemos. Están molestos porque se les quitó acceso a dinero fácil. Yo veo a un Sergio Aguayo que va en el camino total de Denise Dresser. Yo lo vi cómo fue perdiendo los estribos en la mesa con Aristegui, en primer plano en Canal 11. A estas alturas de la vida, estimada Beatriz, estimada María de los Ángeles, pues ya no me sorprende que con tal de pegarle al gobierno, la ideología pase por encima de la realidad. Me ha tocado escuchar, dos cosas digo más para dejar, no acaparar la palabra, pero me ha tocado escuchar, por ejemplo, gente con doctorado que cree las noticias falsas sobre las vacunas Sputnik o CanSino. Gente con doctorado que dice, no, es que el gobierno federal, ¿por qué a los profesores de educación superior nos mandó la CanSino? ¡Qué irresponsabilidad! Nosotros queríamos la Pfizer o la AstraZeneca. Y yo digo, a ver, señoras y señores con doctorado, 2,880 millones de dosis suministradas de la vacuna CanSino, casi 3,000 millones en China, 1,200 millones de personas completamente vacunadas, vivitas y coleando, y como que no, como que esta prevalencia de la ideología por encima de la realidad los hace ver, caer en ridículo, como el caso de Sergio Aguayo, cuando quiere comparar un mini conflicto desde el punto de vista histórico, como el que hay ahorita en el CIDE, que lo convirtieron en un centro de investigación neoliberal, con esta lucha en la cual hubo decenas de fallecidos y del cual todavía recogemos lo que se sembró de 1968. Hay un despropósito totalmente alejados de la realidad.
Si el conocimiento siguiera esta forma de estos autointelectuales, todavía seguiríamos pensando que la Tierra es plana, que va a haber terapias de medicina con sanguijuelas, todavía que se quemarían mujeres acusadas de brujería por ser expertas en el uso de plantas medicinales, o todavía seguiríamos creyendo que el sol gira alrededor de la Tierra. Así de chafas y así de ridículos, que me parece increíble para gente de este nivel, ahora sí que caigan tan bajo. No es un ataque, es simplemente observación de cómo sus instrumentos metodológicos de análisis, y esto lo dice Beatriz en su artículo, cómo estos instrumentos metodológicos de análisis hacen agua por todos lados porque les gana el berrinche. Mira, de ellos y Lorenzo Córdoba yo no veo ninguna diferencia. Hablando precisamente de ese tema, el INE, voy contigo, Beatriz Aldaco, María de los Ángeles Huerta del Río, doctor Ángel Valderas Puga. Eric Gutiérrez de Sin Línea MX creo que lo logró resumir en dos cositas. Ciro Murayama, ni modo que entreguemos credenciales en la banqueta para hacer la consulta. El gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la mañanera, ni modo que le quitemos el dinero a los adultos mayores para pagar tu tintorería. Pues de ese tamaño está el debate, ni más ni menos, querida Beatriz Aldaco. Sí, mira, he estado siguiendo estos últimos días, pues los berrinches de Lorenzo Córdoba, que ya caen en lo caricaturesco, en lo grotesco. Ha perdido, como decíamos la semana pasada, ha perdido totalmente el control, no solo de su discurso, sino de su estado de ánimo, de su movilidad corporal, en fin, lo traiciona ya la furia y el coraje. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es, bueno, si ya no puedo con argumentos, puedo con un chantaje, o sea, voy a empezar a chantajear y entonces ponen, sabemos las diferencias abismales, por ahí las sacaron, no tengo exactamente las cifras, pero entre lo que ganan los altos funcionarios como Lorenzo Córdoba y Murayama, con respecto a lo que gana el grueso del INE, que es el otro INE, el INE de los trabajadores, el INE que gana el salario mínimo, un poco más del salario mínimo, y entonces ahora quieren hacer pensar a la ciudadanía, nos quieren burlar y ver la cara de tontos a los ciudadanos, como si el hecho de solicitar, de pedir, de exigir austeridad implicara quitarles de la boca, bajarles más el sueldo, ganan muy poco, ganan 7,000, 8,000 pesos. Estos trabajadores del INE muy respetables, que son los que hacen el trabajo realmente, la talacha, que se las rayan de sol a sol en las elecciones, en la organización de todo lo que implica las jornadas electorales. Ese otro INE que no vemos, pero que está ahí cuando vamos a votar, la gente responsable, que es insaculada y que está ahí, que son voluntarios, pero en el caso del INE, que permanentemente trabajan y tienen que, yo no quiero ni pensar cómo se siente este grueso de trabajadores al ver cómo sus superiores, cómo sus jefes derrochan el dinero mientras ellos ganan 7,000, 8,000 pesos, y que ahora salgan con ese chantaje como el de cómo vamos a bajarles el sueldo, o sea, como si realmente la petición o la solicitud o la demanda ciudadana y del gobierno federal fuera que afectar a estos trabajadores y no que realmente todo lo que sabemos que persiste y que no se dijo en esa mañanera, como el seguro de gastos médicos mayores, como los gastos de tintorería, como pagarles alimentación, todo esto es lo que queremos, lo que exigimos que no ocurra. Yo estaba viendo un cuadro, difícil encontrarlo, pero estaba buscando un cuadro de cuánto cuestan las elecciones en otros países del mundo comparado con México, y por lo menos encontré uno de buena fuente, de la BBC de Londres,
que habla que el gasto por votante, por ejemplo, en Estados Unidos, en el periodo 2012-2016 se sacó un promedio, es de $11.67, en Francia $1.88, en Rusia $0.44, en Brasil $12.73 y en México $25. Estamos hablando de más del doble que en Estados Unidos, el doble que en Brasil, y así nos podemos ir, muchísimo más caras que en países pues, que nos llevan mucho tiempo en democracia y en que los derechos humanos realmente lleguen a donde deben de llegar, porque creo que esto llega a afectar los derechos humanos de las personas en México, va más allá de los números, de la numerología, e impacta en lo que significa que esos recursos se vayan a estos, para estos fines cuando hay tanta pobreza y tanta necesidad en el país. Entonces, ya están en el lloriqueo, están en la etapa del lloriqueo, ya no hay vuelta atrás, se va a hacer la revocación de mandato, tienen que hacerlo, ya les dijeron cómo ahorrar, se hacen tontos y no dicen, también por ahí sacaron que rentamos, dice Ciro Murayama, rentamos los locales donde la gente viene a sacar la credencial, pero no hablan de la renta de los carros, por ejemplo, de último modelo, o aunque no sean de último modelo, de eso no hablan. Entonces ya es una posición completamente tramposa que raya en lo cínico, y realmente no se están dando cuenta que cada vez se echan más en contra a la ciudadanía. Así es, querida Beatriz, querida María de los Ángeles, querido doctor Ángel, aguántenme tantito, déjenme hacer un paréntesis en una noticia de último minuto. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato anuncia que se ha sentenciado a José Antonio N., alias El Marro, a 60 años de cárcel en Guanajuato. Un tribunal de juicio oral del Poder Judicial de Guanajuato, con sustento en las pruebas presentadas por el Ministerio Público Especializado, lo encontró culpable a él y a sus coautores por el delito de secuestro. Lo que sabemos sobre el caso: José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue declarado culpable del delito de secuestro agravado en contra de una empresaria de Celaya, Guanajuato, y se le ha impuesto una sentencia de 60 años de cárcel. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la sentencia por un tribunal de juicio oral del Poder Judicial local, con sustento, le decían, las pruebas presentadas por el Ministerio Público Especializado. A Yepes Ortiz también se le acusa de disparar contra elementos de las Fuerzas Armadas y el robo de combustible o huachicoleo, delitos por los cuales aún no se le dicta sentencia. El juicio se realizó de manera privada en juzgados orales del ámbito penal del municipio de Valle de Santiago, porque el 2 de agosto de 2021 los defensores del Marro intentaron mover la audiencia a la sede de Juventino Rosas con la intención de presionar a las autoridades a reducir la condena con las protestas de las bases sociales que aún conserva el presunto delincuente en ese municipio. Por motivos de seguridad, el líder del cártel Santa Rosa de Lima se mantiene recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano y se conecta vía remota a su audiencia. Así pues, el día de hoy, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anuncia la sentencia a José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, declarado culpable del delito de secuestro agravado en contra de una empresaria guanajuatense, y se le impone una sentencia de 60 años. Gracias por la paciencia, gracias por permitirme dar esta noticia en estos momentos. María de los Ángeles Huerta del Río, también te escucho a ti con tus opiniones acerca de esto que sigue haciendo que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama intenten caminar en el pantano y se sigan hundiendo en el lodo. No te escucho, María de los Ángeles. Exacto, eso es lo que está pasando, que se están hundiendo cada vez más en el lodo. Y déjame documentar más razones por las cuales tenemos que seguir coadyuvando a los ciudadanos a que se hundan en el lodo. Primero, ¿quiénes son los jefes de Murayama y de Ciro?
¿Quién, digo, y de Lorenzo Córdoba? ¿Quién los puso ahí? ¿A quién le deben cuentas? Porque se están comportando como si se creyeran monarcas, autócratas. Ellos quieren decidir absolutamente todo, sin darse cuenta que la sociedad estamos hartos y cansados de lo que han hecho con la institución electoral. Te voy a decir la otra historia de los fracasos brutales de la institución electoral mexicana. Podríamos empezar con la caída del sistema en 1988, pero podemos seguir con los fraudes que hubo en 94, 2006, 2012, reparto de dinero, compra de votos, reparto ilegal de dinero y de despensas, falsificación de boletas de cómputo, fraude cibernético en el 2006 claramente, el fraude a Delfina Gómez, por ejemplo, en el Estado de México, los más de 20,000 millones de pesos que recibe el INE para funcionar y que lo convierte en la institución más cara del planeta Tierra, la institución electoral más clara. O sea, la elección electoral más cara del planeta. Eso es lo que estoy asegurando. Entonces, ¿qué es lo que el INE le está tratando de ofrecer a la sociedad? Cuando su historia de fracasos rotundos, de fraudes permitidos solamente en esta elección del 2021, yo puedo acreditar con más de 800 páginas de pruebas que hubo un fraude en el Distrito 24 de Naucalpan y que el INE puso ojos, no quiso ni ver, el tribunal menos, pero no fue solamente mi caso, hay cientos, decenas de casos documentados de fraude, de compra de votos por los gobernadores de los estados. Ellos no vieron nada, no vieron el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a la coalición de oposición. Ellos ponen reglas absurdas, le intentan prohibir al ciudadano presidente que se exprese, lo intentan censurar, o sea, están enloquecidos de poder. Ganan el doble o el triple ya con todas las prestaciones que el propio ciudadano presidente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos ciudadanos que se sienten los monarcas, los reyes de una isla llamada INE. No podemos seguir permitiendo una institución electoral que en los últimos 10 años nos ha costado, óyelo bien, porque saqué el presupuesto anualizado de los últimos 10 años, nos ha costado la democracia mexicana, que todavía electoral, que todavía no llega a su plenitud, más de 100,000 millones de pesos. Eso es lo que ha costado la institución electoral en los últimos 10 años. ¿Y qué tenemos a cambio? Tenemos fraudes, tenemos trampas, tenemos corrupción, tenemos silencio ante la compra de votos en los estados. Tenemos una cantidad de anomalías brutal. Necesitamos decir hoy, de manera fuerte también y clara, me parece a mí, queridos compañeros y querido Vicente, que es el momento de la definitiva transformación del Instituto Nacional Electoral. Primero, no podemos seguir con ese esquema, porque el esquema de autonomía lo pone en la circunstancia en la que están ahora. No quieren hacerle caso a los ciudadanos, no quieren hacerle caso al presidente, no quieren hacerle caso a nadie, ellos quieren seguir ganando 300,000 pesos mensuales con todas las prestaciones, aunque haya quien gana 7,000, pero ellos ganan 300,000 al mes. Y no le quieren dar cuentas a nadie. Y no quieren responder, que es una locura. Es una locura que nosotros estemos permitiendo que haya un Instituto Federal Electoral de esta manera. Tenemos, mira, los fraudes que se cometieron desde 1988, después en el 2006, etcétera, en el 94, etcétera, esos fraudes se cometieron cuando el instituto era parte de la Secretaría de Gobernación. Después se hizo autónomo que para que ya no hubiera fraude, y luego hubo el fraude del 2006 y del 2012. O sea, el fraude, siendo institución autónoma, no se ha quitado nada, no se ha impedido, el INE no ha sido capaz de impedir nada de la compra de votos, nada del reparto ilegal de las despensas, no ha podido impedir nada. Y bueno, no pudo,
no Dime. pudo impedir que el dinero de Odebrecht terminara en la campaña de Enrique Peña Nieto. Exacto. Todo lo de Monex, exacto. No impiden nada, no han servido para nada. Han sido cómplices del poder en turno otra vez, igual que los intelectuales orgánicos que están chilleteando también ahora. ¿Por qué están en el mismo lugar? Ellos sí, de Sergio Aguayo y de toda esa bola de disque intelectuales orgánicos legitimadores de la corrupción y del poder neoliberal. ¿Por qué? Porque ya no van a tener el dinero, porque se les está quitando el dinero que habían robado. ¿Sabes lo que es un instituto? ¿Sabes que Lorenzo Córdoba ha recibido más de 100,000 millones de pesos en 10 años? 100,000 millones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo. ¿Quién le está diciendo a él ahora, oye, dame cuentas de la democracia que se ha construido en este país con esos 100,000 millones? Cuando acabamos de tener una elección en donde todavía el tribunal permitió trampas monstruosas y monumentales. Mira cómo se pone, mira la cara que pone cuando le dices que le vas a quitar el dinero. No, la sociedad hoy, mira, estamos viviendo una cuarta transformación y no vamos a poder hacerla de manera radical y contundente si no deshacemos el formato actual del INE. Tenemos que pasar a ver, y yo estoy haciendo también un análisis comparativo de los institutos electorales en Francia, en España, que en España depende, por supuesto, de su propio gobierno, en Inglaterra, que es genuinamente ciudadano. Porque ¿cómo se le puede decir ciudadano a un ente en donde hay gente que gana 300,000 pesos y otros que ganan 7,000? Los que realmente hacen el trabajo en este país, que son los que cuentan los votos en las casillas, los que las cuidan no cobran nada. Pero los que cuentan los votos y los que están, cobran 6,000, 7,000 pesos mensuales. Y estos inmundos consejeros cobran 300,000, 200,000 más todas las prestaciones. Digo 300 porque estoy contando todas las prestaciones que tienen. ¿Cómo puede ser ciudadano una entidad así? Eso, hay que quitar a esos consejeros, hay que quitar esos sueldos, hay que quitar todo ese elefante blanco, brutal, estructura que no está sirviendo y hay que rehacer a nombre de esta historia de fracasos de la institución electoral mexicana, hay que rehacer por completo el Sistema Nacional Electoral. Y lo primero que hay que hacer es que hay que sacar a esos consejeros, a todos, hay que rehacer la ley, hay que replantearse todo esto. ¿Cómo le están contestando de tú a tú al presidente de la República, al que elegimos millones de mexicanos? A Lorenzo Córdoba no lo eligió nadie. Y se está poniendo tú al tú contra el gobierno, contra el presidente, tratándolo de censurar, hace poco, ¿no? ¿Qué les pasa? Son unos corruptos, infames, es una tontería, perdóname que lo diga, del gobierno actual, que no haya desde el principio removido inmediatamente a estos consejeros electorales. A mí me parece que yo se lo dije, lo repito porque es cierto, porque yo no miento, y le dije a Pablo Gómez llegando como diputada, Pablo Gómez, mi compañero, amigo diputado, a quien le aprendí muchísimo y a quien admiro increíblemente, le dije, Pablo, la primera cosa que tenemos que hacer es quitar el INE en este formato, quitarle la autonomía del INE, quitar a Lorenzo Córdoba, que es nuestro peor enemigo, y tenemos que reformar ese sistema. Dijo, pues sí, es que hay muchas cosas que hacer, ahorita no podemos entrarle a eso. Bueno, ¿cuándo le vamos a entrar? No le entramos hace 3 años porque había muchas cosas que hacer. ¿Y cuándo le vamos a entrar? Está iniciando esta legislatura, hay que cambiar toda esa ley, hay que hacer una reforma electoral profunda, hay que quitar no solamente a Lorenzo y a Ciro Murayama, sino ese formato de INE que nos está costando tantísimo dinero y que además no está dando los resultados que esta sociedad necesita. Y termino diciéndote una cosa. Si los 100,000 millones de pesos que ha gastado la sociedad mexicana en sus instancias electorales que han cambiado de nombre, INE, IFI, lo que quieras, si no hemos tenido los resultados, cualquier persona con 3 dedos de frente tiene que decir, pues quítenlos porque es muy caro. Esto de la consulta no tendría que estar costando nada si los partidos hubieran aceptado que esto se hiciera en las intermedias. Es una locura que tengamos ahora que montar una infraestructura electoral del tamaño de una elección, cuando en realidad lo único que tendríamos que haber hecho hace unos meses, ¿verdad? En junio, es poner unas papeletas. ¿Quieres o no que continúe el actual presidente? Es lo único que tienes que hacer.
y eso no hubiera costado nada, nada. Pero por culpa de la oposición y porque el INE se alió con esa oposición, se cambiaron las fechas de la consulta y entonces estamos viviendo lo que estamos viviendo. Estos 3,000 millones, como si la pandemia, como si los temas de salud, como si las vacunas no tuviéramos un problema económico en este país. Y ahora, además, quieren que les regalemos otros 3,000 millones para que hagan sus... Mira, es muy grave lo que está pasando. Cómo se enfrentan al secretario de Gobernación, cómo se están enfrentando a la sociedad y cómo se están enfrentando al presidente de México, implicaría que en cualquier democracia que se respete, estos ciudadanos salieran inmediatamente, dejaran de ser consejeros y inmediatamente hiciéramos la transformación profunda, no sacando a unos y metiendo a otros, porque mira lo que pasó con los consejeros. Peor hubiera sido meter a nuestros enemigos. Claro. Todo lo votan en contra, empezando y acabando por Carla y por todos los demás consejeros que nosotros apoyamos. Yo a Carla le dije, oye, nosotros apoyamos a estos consejeros y ¿sabes qué? Pues para qué te digo la ayudadota que nos han dado, ¿no? A ver, sobre lo que está diciendo para abonar, doctor Ángel Banderas Puga, a lo que está diciendo María de los Ángeles Huerta del Río, con Adela Micha, Ciro Murayama, dijo, les importa muy poco la democracia, más bien les incomoda. Pues nuevamente demostrando que no son un árbitro imparcial, doctor. Pues mira, confunden porque los avances democráticos en este país los hemos hecho los ciudadanos a pesar de ellos. Que no nos venga Ciro Murayama porque conocemos perfectamente la historia del IFE, que nada más le cambiaron de nombre, se ha dicho en muchos lados, avalaron el fraude electoral de 1988, los fraudes electorales de 2006 y de 2012. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Segundo, en otros países ni siquiera existen institutos electorales, no los necesitan. No necesitan esta burocracia costosa. Tercero, y vale la pena repetirlo, Vicente, que los números no le cuadran al INE, no le cuadran con sus propios datos, porque hay que recordar que en 2021, que tuvieron un presupuesto de casi 19,600 millones de pesos el año pasado, y que destinaron 7,800 millones para organizar el proceso electoral federal y 33 millones para procesos electorales locales, eso quiere decir que el INE sin procesos electorales el año pasado vivió con 11,700 millones de pesos, datos del propio INE. ¿Qué quiere decir? Que el INE puede funcionar con todos sus lujos, con sus 6 chefs, con su nutriólogo, con sus 75 personas para que coman estos angelitos, para su bono mensual para alimentos de 12,000 pesos. Todo eso se paga con 11,700 millones. Y este año, con el pretexto del referéndum, crean el doble. O sea, con sus propios datos no le checan, se ven mal y se ven muy, pero muy mal. Y bueno, ya lo habíamos comentado también en un programa anterior y los números son muy claros, ahorita por lo que señaló la exdiputada. Bueno, pues los 11 consejeros electorales nos cuestan 365,000 pesos mensuales, salario, más prestaciones, pero que además tienen prestaciones que yo no he visto. Yo dirigí el sindicato de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, no tenemos esa prestación, nunca la vi en sindicatos universitarios, ni en ningún sindicato de algún tipo que tuvieran una prestación llamada medidas de protección al salario, que nos cuesta 550,000 pesos anuales por cada uno. Recordarás, Vicente, porque yo recuerdo tu semblante cuando te dije que cada consejero nos costaba 4 millones
374,000 pesos mensuales. Y yo vi que frunciste las cejas porque efectivamente es sorprendente. Pero esos son los datos oficiales en el proyecto de presupuesto de egresos analítico de plazas y remuneraciones. Y el INE tiene 10,382 plazas. Pero nos tenemos que fijar en los machuchones, porque también el otro dato que di, ya ni me acuerdo cuándo fue, creo que la semana pasada, analizando la nómina del INE, yo señalé que los 1,000 funcionarios más altos del INE nos cuestan 1,200 millones de pesos al año. 1,200 millones de pesos al año. Casi 100,000 pesos mensuales en promedio. Una universidad pública como la mía, pero puede ser igual la UNAM, el Politécnico, un académico gana con doctorado, con postdoctorado, investigadores, su salario base, incluidas prestaciones, el neto que recibes puede ser 40,000 pesos mensuales, 50,000. Lo demás son estímulos que tienes que concursar o miembro del SNI para concursar. Pero el salario base no anda entre 40 y 50,000 pesos en las categorías más altas. Estos señores doblan esa situación porque no solamente son los 11 consejeros del INE, sino son sus 121 asesores, sus 297 directores, sus 55 coordinadores, sus 462 jefes y sus 9 titulares de unidades. Recordarás que Ricardo Sevilla se quedó con la tarea, él se autopropuso que iba a checar nombres, porque muy probablemente van a aparecer ahí hijos, hijas, hermanos, hermanas, señaló Ricardo Sevilla, concubinos, concubinas, toda una serie de cuestiones de tejes y manejes. Es vergonzoso que en un país con 60 millones de pobres, estos señores pareciera ser que viven en tierra de jauja, que tienen salarios y prestaciones como si vivieran en Abu Dhabi, ¿no? O en Dubái, que se creen como jeques petroleros y que de su presupuesto no desglosan todos estos gastos, sino que simplemente en la información que proporcionan, hablan simplemente de carteras institucionales de proyectos, y estamos hablando de 8,800 millones y de un presupuesto base de 10,700 millones de pesos, que sería muy importante ver en qué se gastaron el dinero. De lo que señala María de Los Ángeles, efectivamente en los últimos 10 años, el INE nos ha costado 116,000 millones de pesos. 116,000 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que lo que estás haciendo tú, Vicente, invitar, dar los datos, que la gente lo tenga presente, que no nos creamos este cuento chino de que están defendiendo la democracia. Ahora que la Secretaría de Gobernación presentó el plan para ahorrar casi 3,000 millones de pesos, hasta se sienten agredidos porque pareciera ser que sus conocimientos no les dan para hacer un ejercicio presupuestal austero. Pareciera ser que les estás mentando la madre si les quitas un chef, ¿no? Ya para ellos quitar un chef es ya lo máximo. Yo me pregunto, ¿cuánta gente en su trabajo tiene un chef? Bueno, ¿tú tienes chef, Vicente? ¿Con nutriólogo? Hazme la buena, doctor. Oye, Eric Gutiérrez también de Sin Línea MX. A ver, Lorenzo Córdoba, explícame por qué ya no entendí. ¿En qué beneficia la democracia que tú puedas comer en restaurantes de lujo con cargo al erario o que te traslades
en costosos vehículos, escribe en otro tuit, precisamente por lo que estás diciendo, doctor. Recordarás, o recordaremos todos los que hemos leído sobre la Revolución Francesa, ¿no? Aquella visión de que el pan, el pueblo no tiene pan, pues que coman pasteles, ¿no? Yo me los imagino como candidatos a cortarles la cabeza metafóricamente, para que no me vayan a acusar de nada, metafóricamente, pensando en la Revolución Francesa, porque para mí esto es deshonestidad, es falta de ética, es corrupción, autoasignarse estos salarios, porque aquí sí entra su autonomía. Para hacer su trabajo no son autonomía, porque recordemos el gasto excesivo del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, a todas luces excesivo, y el INE volteó para el otro lado. Todos vimos la venta, el regalo de las tarjetas Monex con Peña Nieto, permanentemente el PRI y el PAN pasando los topes de campaña, y el INE calladito. Que no nos vengan con el cuento que son autónomos. Yo lo he dicho muchas veces, estos señores tienen de autónomos lo que yo tengo de chino mandarín, que es absolutamente nada. Pero fíjate que estas prestaciones simbólicas, por un lado esta numérica de protección al salario, más 550,000 pesos al año, protección al salario, no lo tienen los obreros, no lo tienen los vendedores ambulantes, no lo tenemos los burócratas, no los tenemos los profesores universitarios, no lo tiene el equipo de Sin Censura, una medida de protección al salario, y luego estas que son simbólicas, como los chefs, porque yo no conozco a nadie, sinceramente, ningún trabajador que tenga su chef para cuando llega la hora del trabajo, y que además te voy a decir otra cosa, mira, son 31 millones de pesos por 6 chefs, un nutriólogo y 75 personas para que coman. Digo, mira, yo muchas veces en la universidad, cuando tuve clases de 3 a 4 de la tarde, no me daba tiempo de comer en mi casa. Pues yo de mi salario me iba a comer a la cafetería de la universidad con los estudiantes, o ahí afuerita, con mi salario. O sea, todos hemos comido con nuestro salario. Yo trabajé 10 años en universidades italianas y me tocaba ver a los profesores de las universidades comiendo todos o en el comedor de la universidad o simplemente yendo a comer a un bar cercano. El bar no tiene la connotación de cantina, sino es como cafetería, y ahí se van a comer de su salario. Aquí pareciera ser, y con esto cierro, que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los 11 consejeros del INE fueron contagiados y no los vacunaron del síndrome Carstens, aquel señor esbelto que recibía 3,000 pesos mensuales diarios de apoyo para comida, cuando en este país todos tenemos que comer con el salario que nos pagan. Vergonzoso. Pues, si les parece, aquí lo dejamos por esta semana, salvo que ustedes quieran cerrar con un comentario corto, una opinión, alguna reflexión. Con eso cerremos. Beatriz Aldaco. Querida Beatriz. Aquí estoy. Gracias. ¿Qué tal, Vicente? Sí, lo que pasa es que se me estaba acabando la pila de la computadora, me cambié de lugar. Mira, muy interesante, sí, muy interesante todo lo que dicen los compañeros de mesa, no he perdido detalle de todo, y con lo que yo cerraría es que ojalá en México tuviéramos a una oposición o a un grupo
de opinadores de derecha, inteligentes realmente, que supieran escribir, que supieran hilar, que tuvieran una lógica de discurso. Hay escasos, pero los hay, intelectuales de derecha, pensadores sabios, académicos con conciencia social de derecha. Jorge Luis Borges, por ejemplo, es un escritor de los pocos muy buenos que se le ha considerado como de derecha. Él recibió un premio de Augusto Pinochet en los 70, un honoris causa de Augusto Pinochet. Bueno, en fin, y por otras varias razones es calificado como escritor de derecha. Sin embargo, es un gran escritor. Yo quisiera que alguno de estos que hemos mencionado, que un José Woldeberg, que un Enrique Krauss, que un Aguilar Camín, escribieran realmente bien y tuvieran un discurso impecable y no los pudiéramos sorprender con estas pifias, con estas incongruencias del discurso, con estas fallas de su estructura de pensamiento que a todos nos remiten, menos a un intelectual. Y estos son, ligando el tema con Lorenzo Córdoba, estos son los intelectuales ahora orgánicos que están a favor de personajes despreciables como Lorenzo Córdoba y otros gobernadores corruptos. Ellos son quienes avalan. Entonces hay un paralelismo entre oposición y estulticia. Soy muy duro decirlo, pero es real. Ojalá tuviéramos un grupo de intelectuales de izquierda, repito, con quien se pudiera debatir y que no nos tuviéramos que limitar a sorprender o analizar sus pifias, sus incongruencias y sus estupideces. Oye, muy feo, pero es la verdad. Querida Beatriz, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? Te leen en Regeneración MX con Suave Matria, en tu columna. ¿Dónde más te encuentran? ¿Dónde más me encuentran? En Facebook, con mi nombre, mi muro es abierto, hay bastante movimiento ahí, Beatriz Aldaco, así me encuentran, es público el muro y ahí publico cuestiones de trabajo, cuestiones personales y por supuesto de política. Claro que sí. Beatriz Aldaco es la directora general del Instituto Sonorense de Cultura, escritora y amiga de esta familia sin censura. María de los Ángeles Huerta del Río, tu reflexión, tu comentario, tu opinión para cerrar. Pues definitivamente creo que los ciudadanos ahora tienen y tenemos el gran compromiso de que esta cuarta transformación pase a transformar el Instituto Nacional Electoral. Creo que no habrá una transformación completa si no logramos ser lo suficientemente sensibles y además luchar como sociedad para que este instituto que tanto daño y que tanto gasto nos ha costado a todos, porque finalmente ellos comen con chefs y con lujos del dinero que nosotros pagamos de los impuestos, que esto se transforme, que logremos un instituto de elecciones genuinamente público, genuinamente ciudadano, que no tiene que ser autónomo, que puede sin ningún problema depender de cualquier instancia gubernamental. Pues al gobierno lo pusimos nosotros confiamos en un gobierno que ha puesto la democracia por primera vez en el 2018, y yo estoy muy de acuerdo con que esta modificación llegue en algún momento y pues que todos trabajemos para lograrla. Saludo a todos los compañeros, mis redes Facebook Gela Huerta, en Twitter igualmente. Te agradezco mucho la oportunidad, amigo, de hablar, y te aviso de una vez, te lo adelanto, se inauguran los foros de la reforma eléctrica el próximo lunes. Estaré en cámara, hablé con mi querido Manuel Rodríguez, el presidente, como tú sabes, de la Comisión de Energía, con quien tengo una linda amistad, y me invitó a asistir, así que estaré ahí en la inauguración del foro. Entiendo que va el secretario de Gobernación, vamos a ver, y vamos a estar reportando seguramente la próxima semana todos los detalles que nos harán ahora trabajar en favor de la reforma eléctrica. Vamos a estar al pendiente. Te agradezco mucho, María de los Ángeles Huerta del Río. Doctor, ¿con qué cierras tú? Pues que urge cambiar el INE, verdaderamente es una cuestión de sanidad política, es una cuestión de congruencia con un México que ya cambió, es una manera de detener este abuso, estos privilegios,
esta élite que se cree como los bendecidos, quién sabe por quién, y no es nada personal, no es tampoco una adjetivación gratuita. Yo siempre he dicho, los mismos datos del INE no los ayudan. Y como ya sé que me vas a preguntar, pues mira, mis redes sociales me encuentran Ángel Valderas en YouTube, en Twitter y en Facebook. Y probablemente por ahí en algunas ciudades voy a ir. Acabo de regresar de Mérida, estuve en varios municipios. Vamos a estar en Culiacán, probablemente en Ciudad Obregón, Sonora, y bueno, depende donde se necesite estar para platicar directamente con la gente, con el último tema que tocó María de Los Ángeles, que es el importantísimo tema de la reforma constitucional del sector eléctrico nacional. Muchas gracias por la invitación, Vicente. Sigamos apoyando Sin Censura. Y bueno, pues muy agradable compartir micrófonos con María de Los Ángeles y con Beatriz Aldaco, a quienes les mando un cordial saludo desde la ciudad de Querétaro hasta Sonora y me imagino que al Estado de México. Cuando estés por Obregón, con mucho gusto te caigo, avísame, querido doctor. Gracias, doctor, gracias, Beatriz, gracias, María de Los Ángeles. Estamos al pendiente para una próxima oportunidad. Un abrazo para los tres. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.